Bien, buenas tardes con todos, buenos días para los que están en Argentina. Mi nombre es Luis Avilés, para los que no me conocen. Este es el seminario número 4 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas y en esta oportunidad tenemos una charla desde España, de la Universidad Complutense de Madrid, de Rocío Ranchal. A continuación voy a dar paso a Julián Milano, miembro del Laboratorio de Resonancias Magnéticas, investigador, que va a hacer la presentación correspondiente. Sugeriría, por favor, a todos apagar sus micrófonos y, y cámaras para disfrutar de la charla. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, para mí es un placer presentar a Rocío Ranchal. Ahora voy a dar una breve descripción de su CV y después pasamos a la charla. Bueno, Rocío es licenciada en Física en el año 2000 por la Universidad Complutense. Luego, de la misma universidad, en el Departamento de Física de Materiales, se doctoró en el 2006. El título de la tesis fue Optimización y estudio de las propiedades magnéticas y de transporte de multicapas metálicas basadas en permaloy gadolinio y de heteroestructuras basadas en una perovskita dopada con cobalto. Los directores fueron Claudio Aroca y Eloísa López. Ha realizado varias estancias en el Paul Drude Institute, Instituto de Nanociencias de París, y también en el laboratorio de Albert Fert. También realizó experimentos en diversos sincrotrones, como Estados Unidos, Francia y en España. Hoy en día, a partir del 2021, es catedrática de la Universidad Complutense, o sea, profesora. Obtuvo premios a investigadores Nobel 2005, dados por la Real Sociedad Española de Física, y también el Young Scientist Award, concedidos por el Congreso ISMANAM. Además, es directora de varios proyectos nacionales y regionales. Bueno, más allá de eso, con Rocío, nosotros, durante la tesis de Gerardo, hemos seguido todas sus publicaciones porque trabaja también en hierro galio, como fue la tesis de Gerardo. Así que, bueno, la conocemos por los trabajos nomás. Y, bueno, en algún momento, cuando Gerardo terminó la tesis, un día se conectó con Rocío para agrandar nuestros lazos en este tipo de colaboraciones. Y, bueno, ella siempre estuvo muy dispuesta a trabajar con nosotros y, de hecho, ahora ya empezamos a colaborar con muestras que ella nos envió de hierro galio, crecidos por técnicas que nosotros no contamos en nuestro laboratorio. Así que, bueno, nos viene bárbaro para comparar y ver cuáles son las diferencias, y ventajas y desventajas de este tipo, de las diferentes técnicas que podemos crecer el hierro galio. Así que, bueno, para mí es un placer tenerla en nuestros seminarios y que nos cuente a todo nuestro laboratorio cuáles son sus temas de investigación y bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Rocío, por aceptar esta invitación y, bueno, toda tuya la palabra. Pues, bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y yo tengo que decir que yo también he seguido muchísimo vuestros trabajos de hierro galio. Os he leído, os he citado y os sigo. Así que, bueno, no puedo estar más que agradecida por esta invitación porque realmente pues, me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros nuestros resultados, pero que en parte, gracias a que os hemos seguido también a vosotros, pues eso nos ha podido permitir avanzar, ya que, pues nada, os hemos citado muchas veces. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias a todos los que estáis viendo el seminario, ya sea en Europa o en Latinoamérica, en Argentina. Y, bueno, espero que os guste. Entonces, creo que ya estáis viendo mi pantalla. Y lo que os voy a contar hoy es toda nuestra investigación relacionada con las películas delgadas de hierro galio, cómo las crecemos, cómo las caracterizamos y a los resultados a los que hemos llegado durante todo este tiempo. Entonces, bueno, como ya han comentado, pues yo soy profesora en el Departamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, he
presentado aquí el resumen, el sumario de lo que va a ser la charla. Empezaré con una pequeña introducción, aunque quizá aquí sea donde menos tenga que extenderme, ya que pues muchos de los que estáis en la audiencia sois expertos en el tema de este seminario, en hierro galio y en magnetostricción. Entonces, después de la introducción, pues hablaré un poquito sobre nuestras películas delgadas. Luego pasaré a enseñaros cómo hemos podido fabricar algunas multicapas y terminaré con las conclusiones. Entonces, la magnetostricción es el cambio que sufre un material cuando se imana. Entonces, aquí vemos cómo cuando tenemos este material en un estado desimanado, tiene unas ciertas dimensiones, y si aplicamos un campo y el material se imana, a la vez sufre una deformación en sus dimensiones. Entonces, este fenómeno de la magnetostricción lo podemos caracterizar a través del coeficiente de magnetostricción, lambda, que nos mide cuál es la variación de las dimensiones con relación a la longitud o la dimensión inicial del cuerpo. También puede suceder el fenómeno inverso, que es que un material al sufrir una deformación mecánica sufra un cambio en su estado magnético. De tal forma que los materiales con una elevada magnetostricción los podemos utilizar ya sea como sensores o como actuadores. Cuando los utilizamos como actuadores, por ejemplo, un ejemplo que siempre contamos es pues, que los podemos encontrar en los sonars de los barcos. Y aquí sería un ejemplo de si tenemos diferentes tipos de sensores de campo magnético, ¿dónde estarían los materiales magnetostrictivos? Como vemos, los materiales magnetostrictivos pueden llegar a tener una resolución muy elevada y son ampliamente utilizados. Pero, bueno, no solo para medir variaciones de campo magnético, también variaciones de presión u otros fenómenos. Pero además, el fenómeno de la magnetostricción está últimamente siendo más estudiado, ya que las memorias magnéticas de acceso aleatorio, las MRAM, pues bueno, dentro de la spintrónica hay un campo que se llama la straintronics, entonces que busca ver si a través de deformaciones mecánicas podemos llegar a un control de las corrientes eléctricas o de las corrientes de spin. De ahí que últimamente también haya interés en materiales magnetostrictivos en forma nanoestructurada. Entonces, antes del año 2000, los materiales magnetostrictivos que se conocían, pues tenemos por un lado los metales de transición, con unos coeficientes de magnetostricción del orden de las decenas de partes por millón y unos campos coercitivos del orden de entre la décima o las centenas de los Sted. Y por otro lado teníamos las aleaciones de tierras raras, que pueden llegar a tener una magnetostricción del orden de miles de partes por millón, pero con campos coercitivos muy, muy elevados, del orden de los kiloSted. Entonces, la investigación estaba aquí abierta, ya que se ve que hay como un rango de coeficientes de magnetostricción del orden de los centenares de partes por millón que está sin estudiar. Entonces, en el año 2000 apareció este trabajo de Arthur E. Clarke y colaboradores, en el que demostraron que el hierro puro, sin alear, sin dopar, tiene una magnetostricción muy pequeña, podía sufrir un aumento de magnetostricción muy elevado cuando se dopaba, sobre todo con galio. También ellos aquí enseñaban otros resultados, pero lo que más llamó la atención fue la elevación de la magnetostricción del hierro al doparlo con galio, y de hecho al doparlo con un átomo que no es magnético, con un elemento como el galio que no es magnético. Se siguió trabajando en estas aleaciones y lo que se vio era que tenían unas características muy, muy interesantes. Permiten llegar a tener un coeficiente de magnetostricción que en material masivo supera las 400 partes por millón. Es decir, tenemos un material que estaría aquí, en este rango, en las centenares de partes por millón, y con campos coercitivos que para aplicaciones resulta muy interesante, ya que es relativamente bajo, de como mucho 100 Sted.
Además, el hierro galio no contiene tierras raras, lo cual también es muy interesante porque actualmente las tierras raras tienen un precio disparado, su minería es contaminante y son elementos muy escasos. Por lo tanto, siempre que sea posible, se trata de evitar las tierras raras en los materiales magnéticos. Además, como son aleaciones de hierro, son aceros, pues tienen una elevada ductilidad, sabemos cómo procesarlos, ya que tenemos toda la metalurgia del acero, que aunque esto no es un acero, pero es una aleación de hierro, se puede fabricar piezas masivas de manera razonable, y aunque el galio no es un elemento, pues, o sea, existe, es abundante y no tiene todavía un precio desbocado. Entonces, cuando se siguió trabajando en muestras masivas, lo que se vio es que aparecen lo que se conocen como los dos picos de magnetostricción. Aquí lo que se presenta es la magnetostricción en función del contenido en galio y se ve que la magnetostricción presenta dos picos. Uno alrededor de un contenido en galio de alrededor del 20% atómico y otro alrededor del 30% atómico de galio. Además, este pico en materiales masivos se ve que depende del procesado. Cuando las muestras son templadas, quench en inglés, que significa que son enfriadas de manera rápida, la magnetostricción sube, mientras que cuando las muestras en un procesado típico de materiales masivos se enfría de manera lenta, la magnetostricción es más baja. De tal forma que esto ya ponía de manifiesto que detrás de la magnetostricción del hierro galio, el procesado, la estructura, la coexistencia de fases juegan un papel muy importante. De hecho, el diagrama de fases que explica el hierro galio no es el diagrama de fases del equilibrio, que de hecho ya ni lo pongo, sino que el diagrama de fases que explica mejor el hierro galio sería un diagrama de fases metastable, fuera del equilibrio. Y de hecho, luego vamos a ver cómo incluso en películas delgadas este diagrama de fases tampoco tiene por qué ser el que explique todo lo que sucede en el hierro galio, porque de hecho, según este diagrama de fases metastable, para un contenido en galio de alrededor del 30% en atómico, la fase A2 ni siquiera existe según este diagrama de fases metastable. Sin embargo, en nuestras capas, crecidas por spattering, conseguimos estabilizar esta fase A2 totalmente desordenada desde el punto de vista químico a contenidos de galio muy superiores a lo esperado, incluso para este diagrama de fases metastable. Estos picos de magnetostricción que aparecen en el primer pico, conocido como pobre en galio, y en el segundo pico, conocido como rico en galio. Bueno, para poder explicar estas subidas de magnetostricción, pues podemos hacer uso de todas estas fases que pueden aparecer en este diagrama de fases metastable. De hecho, la fase L1,2 sería la que corresponde al hierro galio en el segundo pico. Pero nosotros, por ejemplo, nunca hemos observado esta fase, la L1,2, en nuestras capas crecidas en el segundo pico, lo que ya nos está indicando que las fases metastables se pueden conseguir de manera muy fácil en películas delgadas, ya que esta fase nunca la obtenemos, sino que nosotros estamos con la fase A2, la B2 o la D03. De tal manera que las películas delgadas eso, nos están permitiendo tener un nuevo diagrama de fases, si no completamente nuevo, variarlo respecto de este diagrama de fases que se obtiene para muestras en masivo. Entonces, como veis, la fase A2 es completamente desordenada desde el punto de vista químico. La fase B2 consiste en una celda cúbica en la que el hierro se sitúa en los vértices, el galio en el centro, y la fase D03 es una superestructura de la fase B2.
Cuando se comenzó con el hierro galio, de los primeros trabajos que aparecieron fue este de Cullen y colaboradores, que intentaban encontrar una predicción teórica a lo que sucedía en relación a cómo afectaba el contenido de galio a la anisotropía magnética y a la magnetostricción. Entonces, los estudios mostraban que a la vez que la magnetostricción sube en el primer pico al aumentar el contenido de galio en el hierro, la anisotropía magnética se va a cero. Este trabajo de Cullen y colaboradores, como podéis ver, explica muy bien lo que sucede en el primer pico, en la región pobre en galio, pero no permite explicar el por qué, pasado un contenido en galio del 20 atómico por ciento, la magnetostricción baja y por qué luego vuelve a subir en el segundo pico. Es decir, aunque este modelo explica muy bien lo que sucede aquí, el segundo pico está sin explicar todavía. Por lo tanto, en nuestro caso, decidimos trabajar en el segundo pico, ya que en principio nos da un valor de magnetostricción más elevado que el primer pico. Es verdad que en película delgada, más que la magnetostricción, a veces es necesario trabajar con los coeficientes magnetoelásticos que nos dan el acoplamiento entre las propiedades magnéticas y las mecánicas y los estados de deformación, de tal forma que, bueno, vemos que la magnetostricción es proporcional al coeficiente magnetoelástico e inversamente proporcional a los módulos elásticos. En el caso del segundo pico se ha visto que es muy probable que, bueno, lo que se ha visto es que la magnetostricción no presenta ningún pico, sino que el aumento de magnetostricción se debe a la reducción en los coeficientes elásticos. Aún así, nosotros hemos estudiado ese segundo pico, la magnetoelasticidad del hierro galio de nuestras capas crecidas por spattering, y os vamos a enseñar valores de magnetoelasticidad muy elevados para lo esperado en el segundo pico. Y esto es importante ya que como cuando tenemos una película delgada, la capa de hierro galio no se puede deformar libremente porque está anclada al sustrato. Si al menos tenemos unos coeficientes magnetoelásticos elevados, eso va a ayudar o va a permitir a que nuestro material pueda ser utilizado, ya que tiene buenos acoplamientos magnetoelásticos. Entonces, nosotros hemos trabajado en película delgada, ya que estamos interesados en la miniaturización de nuestros dispositivos. Queremos intentar desarrollar películas o sistemas que puedan utilizarse en dispositivos de Stringtronics. Además, al crecer con spattering o con electrodeposición, podemos trabajar fuera del equilibrio y podemos ampliar la coexistencia de fases y con ello las propiedades de nuestras películas delgadas de hierro galio. Y por eso, además, como trabajamos en películas delgadas, las medidas que os vamos a enseñar son de los coeficientes magnetoelásticos. Entonces, como ya he venido anunciando, nosotros para crecer nuestras capas de hierro galio, principalmente hemos trabajado con la técnica de spattering. También hemos trabajado con la técnica de electrodeposición y, bueno, os voy a contar muy poco de ello porque es de lo que menos hemos trabajado, aunque ahora tenemos un interés en desarrollar aún más esa parte de hierro galio crecido por electrodeposición. Pero si no digo nada, en general, todos nuestros resultados van a hacer referencia a nuestras capas crecidas por spattering. Entonces, cuando trabajamos por spattering, tenemos un blanco del material que queremos depositar y este blanco se ve impactado con iones que a través del intercambio de energía y momento entre los iones con los que se impacta y los átomos que forman el blanco,
los átomos que forman el blanco salen expulsados del mismo y recorren un camino hasta llegar al sustrato donde son depositados. Entonces, uno de los parámetros que afecta a cómo se realiza el proceso de sputtering es, perdón, es el flujo con el que se esté trabajando, es decir, si nos encontramos en el régimen difusivo o en el régimen balístico. ¿En qué se diferencia el régimen o el flujo difusivo del flujo balístico? Cuando los átomos del blanco salen expulsados en su camino hacia el sustrato, sufren diferentes colisiones. De tal forma que si el número de colisiones es pequeña y los átomos que han sido expulsados del sustrato no pierden ni su energía ni su momento, nos encontramos en el régimen balístico y los átomos llegan al sustrato con la energía y momento que ganaron en la colisión cuando fueron expulsados. Si por el contrario los átomos sufren muchos choques, se termalizan y al final llegan al sustrato solo con la energía térmica y nos encontramos en el régimen difusivo y por tanto tenemos átomos que no tienen un momento definido y la energía que tienen es la energía térmica. Entonces, esto es un esquema de cómo sería un átomo balístico y un átomo difusivo. Entonces, nos encontraremos en un régimen o en otro, dependiendo si la distancia blanco-sustrato es mayor o menor que el recorrido libre medio para la termalización. Entonces, el recorrido libre medio para la termalización lo podemos calcular mediante esta expresión y de manera muy sencilla, cuando empezamos el crecimiento sabemos si nos encontramos en el régimen difusivo o en el régimen balístico. Entonces, nosotros comenzamos estudiando la influencia de este flujo difusivo o balístico en nuestras capas de hierro-galio. También hemos estudiado la potencia de crecimiento, ¿vale? Cómo afecta en el régimen balístico la potencia que damos durante el crecimiento, es decir, la energía de nuestros átomos. Bueno, con lo que no hemos trabajado nunca ha sido ni con la presión de argón ni con la temperatura del sustrato. El ángulo de incidencia también tiene un efecto en la anisotropía magnética de las capas cuando las crecemos por sputtering. Esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, ya que vimos que en capas de permaloy, aleaciones de hierro-níquel, se inducía un eje de anisotropía uniaxial a través del ángulo de incidencia. Entonces, para nosotros el ángulo de incidencia va a ser un valor fijo que viene marcado por la geometría de nuestro sputtering, es un ángulo de alrededor de 25 grados, de tal forma que al trabajar con este ángulo de incidencia, nosotros sabemos dónde puede aparecer un eje de anisotropía uniaxial en el plano inducido por este ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces, cuando presente ciclos de histéresis en el plano, vais a ver que los ciclos aparecen 0 grados, 45, 90. A lo que estamos haciendo referencia es el ciclo de histéresis lo hemos medido respecto de la dirección esperada para el eje de anisotropía inducido por el ángulo de incidencia, ¿vale? Entonces, cuando comenzamos nuestros trabajos con hierro-galio, pues lo primero fue ver cómo afectaba el uso de un flujo difusivo o balístico a las propiedades de las capas de hierro-galio. Y bueno, aquí no lo he puesto, pero bueno, sí está aquí. Nos encontramos en el segundo pico para un contenido en galio del orden del 30 atómico por ciento. Entonces, aquí vemos que en los patrones de difracción de rayos X, las capas, desde el punto de vista estructural, son muy similares. El pico principal que se observa es el pico asociado a la reflexión 1,1,0, que se puede asociar tanto a las fases A2, B2 como DO3. Por tanto, bueno, del análisis de rayos X no podemos decir o no podemos descartar tampoco la presencia de ninguna fase. Por ejemplo, no observamos la fase L1,2,
no observamos ningún pico asociado a la fase L1-2, pero que no lo veamos por difracción de rayos X en la configuración Bragg-Brentano, tampoco nos dice que no haya fase L1-2. Y este pico principal, el 1-1-0, como se puede deber a las fases A2, B2 y DO3, tampoco podemos decir mucho más, salvo que en principio podemos esperar estas 3 fases en nuestras capas. Sin embargo, cuando las estudiamos desde el punto de vista magnético, vemos que las capas son totalmente diferentes. Mientras que la capa crecida en el régimen difusivo era isótropa en el plano, es decir, no vemos ninguna anisotropía magnética, la capa crecida en el régimen o en el flujo balístico presenta una anisotropía uniaxial que viene dada por el uso de un cierto ángulo de incidencia durante el crecimiento por spattering. Entonces, para entender un poco esto, desarrollamos crecimientos por electrodeposición, que bueno, en aquel momento nuestra capacidad para controlar el contenido en galio se reducía al primer pico, pero utilizamos también esta técnica ya que en la electrodeposición tenemos un sustrato en el que se realizan procesos de reducción que dan lugar a la incorporación de los iones metálicos que están en el electrolito líquido. Cuando estos iones metálicos se reducen sobre el sustrato, según se van reduciendo, van dando lugar al crecimiento de la película. Entonces, lo que vimos es que estas capas crecidas por electrodeposición, con un contenido en galio alrededor del primer pico, eran totalmente isótropas. Es decir, que ya nos está dando una idea de que la llegada aleatoria de los átomos al sustrato en el hierro galio puede que esté detrás de esta isotropía magnética. Además, en colaboración con el doctor Diego Vísero de la Universidad de Ferrara, en Italia, estudiamos mediante la técnica de MFM, es decir, de microscopía de fuerzas magnéticas, estudiamos el contraste magnético de estas capas, ya que había trabajos en hierro galio con contenidos alrededor del primer pico que mostraban la aparición de dominios tipo stripe, es decir, que había una componente de anisotropía perpendicular al plano bastante elevada en esas capas de los trabajos de Marangolo, de la Universidad Sorbona de París. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos nuestras películas de hierro galio, crecidas en el primer pico por electrodeposición, no vimos ese contraste de dominios tipo stripes, sino que vimos este contraste que es un contraste conocido como rizado magnético, que os hablaré de él en unas transparencias siguientes, pero para que vayáis viendo que ahí también vimos cómo la estructura estaba afectando, o más bien la técnica de crecimiento, ya que por MBE obtenían dominios tipo stripe en esta composición alrededor del primer pico, y mediante la electrodeposición nosotros obteníamos un contraste de dominios tipo rizado. Bueno, volviendo a las capas crecidas por spattering, como la difracción de rayos X no nos permitía tener un conocimiento suficiente de lo que estaba sucediendo en nuestras capas de hierro galio, decidimos pasar a medir nuestras capas mediante técnicas sincrotrón. Entonces, estas medidas las realizamos en el SRF, en el sincrotrón que hay en Grenoble, en la línea BM25 Spline, que en aquellos momentos estaba dirigida por Germán Castro. Entonces, gracias a su equipo, Álvaro Muñoz Noval, entre ellos, pues pudimos tener un conocimiento más profundo de la estructura a nivel local de nuestras capas. Medimos tanto SANES como EXAFS, lo que pasa que en esta presentación me voy a limitar a los resultados SANES, ya que bueno, son más
son más claros y más fáciles de seguir. Entonces, el único problema de SANES es que el SANES no es cuantitativo y tenemos que trabajar con él de una manera cualitativa. Entonces, aquí lo que hicimos es, en estas gráficas de color ocre y verde oscuro, se presentan nuestras medidas experimentales para nuestras capas en el régimen difusivo, en verde oscuro, y la capa crecida en el régimen balístico en ocre. Y para entender estas medidas experimentales, lo que hicimos fue diferentes simulaciones de cómo serían las diferentes fases que podemos esperar en nuestras películas. Entonces, en verde clarito tenemos cómo sería un patrón SANES para un hierro galio con fase A2 y en gris cómo sería el patrón SANES para una película de hierro galio que contuviera las fases B2 y DO3. No las podemos diferenciar porque la DO3 es una superestructura de la B2. Y luego también simulamos galio con un entorno BCC y galio con un entorno ortorrómbico. Bueno, aunque lo que se ve claramente es, en primer lugar, que, perdón, que nuestras películas no estaban oxidadas. Perdón, si hubieran estado oxidadas, aparecería un prepico. El pico principal estaría desplazado y, sin embargo, nosotros no observamos nada de eso. Lo que observamos es, estas son nuestras medidas, lo que observamos es un patrón que contiene características asociadas a las fases DO3 y B2, como este pico más intenso y aquí este hombro, que son característicos de estas fases ordenadas, la DO3 y la B2, y que no aparecen en la simulación de una capa de hierro galio con la fase A2, que es la desordenada. Eso sí, nuestras capas presentan un patrón mucho más ancho y este ensanchamiento lo podemos entender teniendo en cuenta la presencia de fase A2, ya que si solo tuviéramos fases DO3 y B2, pues deberíamos de ver más claro este hombro, que no lo vemos suficientemente claro, debido al ensanchamiento que aparece en el pico asociado a la presencia de fase B2. Y además se ve como este pico aquí principal es más pronunciado en la capa crecida con el flujo balístico, es decir, que este pico es característico de la existencia de las fases DO3 y B2. Es decir, que nuestros resultados parecen indicar que en nuestra película crecida en el régimen balístico la presencia de fases ordenadas es mayor y esto parece que está detrás de la existencia de una anisotropía magnética en el plano en nuestras capas. No observamos fase L1,2, esta sería la simulación de la fase L1,2, como veis tiene un patrón totalmente distinto a lo que nosotros observamos de manera experimental. Es decir, nosotros observamos características en SANES que podemos correlacionar con la fase desordenada A2 en un contenido en galio muy elevado, ya que estamos en un contenido en galio del 30 atómico por ciento, que incluso en el diagrama de fases metastable para este contenido la fase A2 no debería de existir. No observamos ningún tipo de presencia de la fase L1,2 y parece que el flujo balístico aumenta la presencia de fases ordenadas DO3 y B2. Bueno, lo siguiente que pasamos a estudiar es cómo afectaba el espesor, es decir, la dimensionalidad en nuestras capas. De nuevo trabajamos en colaboración con la línea Spline del SRF y con la ayuda del grupo del doctor Diego Visero para las medidas de efecto Kerr óptico. Entonces aquí lo que se ve es que las películas gruesas
de hierro-galio relativamente gruesas, de 250 nanómetros, presentan una anisotropía magnética clara en el plano que asociamos a la que inducimos mediante el ángulo de incidencia, pero cuando reducimos el espesor a 30 nanómetros, aun cuando estamos en el régimen balístico, la anisotropía magnética se va a cero y las capas se vuelven completamente isótropas. Los patrones de difracción son muy similares y decidimos pasar a hacer SANES. En este caso, lo que decidimos es tratar de ver mejor cómo se podían ordenar esas fases ordenadas de O3 y B2 en nuestras capas, y para eso lo que hicimos fue medidas tanto en incidencia normal como en incidencia rasante. En el sincrotrón el campo eléctrico está en el plano, de tal manera que orientando nuestra muestra podemos medir en una incidencia casi normal y en una incidencia casi rasante. Obtenemos los patrones SANES y luego lo que hacemos es restarlos, la incidencia normal menos la rasante, y llegamos a estas medidas, ¿vale?, que es una especie de dicroísmo, con las que podemos ver mejor las diferencias en el SANES de nuestras capas, ya que en el caso anterior, pues bueno, veíamos que eran diferentes, pero a través de la resta podemos entender mejor nuestras medidas. Entonces vemos que las medidas para la capa más espesa de 250 nanómetros es diferente de la de 30. Para entender aún más estas diferencias, lo que hicimos fue simular este tipo de medidas para poder llegar a entender estos patrones de SANES de dónde podían venir. Entonces, lo que hicimos fue, como lo que estamos viendo aquí es la diferencia de fases ordenadas de O3 y B2 con respecto de una muestra con respecto de la otra, lo que hacemos es simular en el primer caso, aquí en las gráficas superiores, lo que simulamos es en una estructura tipo B2, en una celda tipo B2, es decir, los átomos de hierro en los vértices y el galio en el centro, manteniendo una distorsión del 0,1%, simulamos el patrón para una celda de 3 Armstrong y para una celda de 4 Armstrong. Aumentar en 1 Armstrong la celda implica poner 2 celdas, ¿vale? Ya que al aumentar en 1 Armstrong ya estamos alineando una celda B2 con otra. Esto sería lo que venimos conociendo como los pares de galio. Entonces, lo que se ve es que al aumentar el tamaño de la celda y crear un par galio, un par de átomos de galio, aumenta este primer pico en la región de energías más bajas. Es decir, que este patrón aquí en el SANES lo podemos relacionar con la alineación de pares de galio. Y como vemos, en la capa más espesa tenemos un pico más intenso, es decir, tenemos más pares de galio. Por otro lado, manteniendo el número de pares de galio, lo que hacemos es aumentar la distorsión de la celda. Es decir, estamos introduciendo una distorsión tetragonal, que muchos trabajos apuntan a que la distorsión tetragonal está detrás también de la magnetostricción del hierro-galio. Aumentamos la distorsión de nuestra celda y nos aparece aquí un aumento de la intensidad en esta región a mayores energías, que lo podemos comparar con nuestras medidas experimentales. Es decir, que parece que el aumento de anisotropía magnética en la capa más espesa está detrás de este aumento de la anisotropía magnética, está detrás un aumento en los pares de galio y de la distorsión tetragonal. Nosotros vemos aquí que la capa más delgada, la de 30 nanómetros, aunque puede presentar un cierto número de pares de galio, desde el punto de vista magnético
es isótropa, quizá porque no tiene un número suficiente de pares de galio, y lo que no tiene para nada es una distorsión tetragonal suficiente como para detectarla aquí. Entonces nosotros pensamos que estos dos fenómenos, tanto la formación de pares de galio como la distorsión tetragonal, están detrás de la anisotropía magnética. Entonces, comenzamos este estudio con una capa a 30 nanómetros y otra a 250, y entonces pasamos a analizar cómo era la evolución de la anisotropía magnética con el espesor. Y vemos que a partir de 100 nanómetros aparece anisotropía magnética en el plano. La duda es qué sucede con la magnetoelasticidad de estas capas. Para realizar las medidas de magnetoelasticidad hemos trabajado en colaboración con el grupo del doctor Miguel Ciria de la Universidad de Zaragoza en España, y de tal forma que medimos los coeficientes magnetoelásticos a través de una medida de capacidad. Entonces, en este tipo de medidas tenemos nuestra muestra, la crecemos en forma de cantilever, en forma de fleje, y la sometemos a campo magnético tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. Debido a la magnetoelasticidad de nuestras capas, cuando apliquemos campo magnético, el hierro galio va a tratar de deformar, de alargarse o de contraerse, dependiendo de cómo hayamos aplicado el campo. Como está sujeto al sustrato, la muestra lo que sufre es un pandeo. Ese pandeo da lugar a variaciones en la capacidad del sistema, la capacidad eléctrica, de tal manera que calibrando el sistema con un material del que conozcamos sus coeficientes magnetoelásticos, lo que hacemos es, a partir de las medidas de la capacidad eléctrica, obtener los coeficientes magnetoelásticos. Y entonces, aquí os presento cómo serían las medidas del coeficiente magnetoelástico para películas de diferente espesor. Y se ve claramente cómo a menor espesor, mayor coeficiente magnetoelástico. Y este es el resumen de todas nuestras medidas. Es decir, que en nuestras películas delgadas de hierro galio, en el segundo pico de magnetostricción crecidas por spattering, presentan un coeficiente de magnetoelasticidad más o menos constante para espesores mayores de 100 nanómetros, mientras que este coeficiente de magnetoelasticidad se ve reducido se ve aumentado al reducir el espesor. Nosotros hemos podido entender estos resultados teniendo en cuenta la textura de nuestras capas. El pico principal en difracción que observamos en nuestras capas es el 110, es decir, que nuestras capas de hierro galio tienen una textura 110, de tal forma que en el plano tendremos la dirección 100. Cuando calculamos de manera teórica las películas, nuestras películas de hierro galio crecidas por spattering son altamente policristalinas, pero según aumentamos el espesor, mejora la calidad cristalina. Y además lo que sucede es que, como hemos visto, que aumenta el número de pares de galio, lo que nos está indicando que las celdas B2 se están ordenando. Entonces, desde el punto de vista teórico, una película de hierro galio totalmente isótropa tendría un valor teórico a partir de valores de coeficientes magnetoelásticos del masivo de casi menos 10 megapascales, y cuando tuviéramos una película ordenada, en la dirección 100 se obtendría un coeficiente magnetoelástico menor, de menos 6 megapascales. Por tanto, nuestros resultados los podemos entender en ese sentido. Cuando tenemos películas finas, son altamente policristalinas y el coeficiente de magnetoelasticidad es más negativo, es mayor. Según aumentamos el espesor,
las películas se ordenan, aumenta la anisotropía magnética, como hemos visto, y aumentan los pares de galio de tal manera, porque se ordenan las celdas B2 y eso da lugar a que el coeficiente magnetoelástico se reduzca de acuerdo a lo esperado de manera teórica. Entonces, ¿cómo coincide esto con lo ya publicado? Pues, como ya comenté al principio, en el primer pico de magnetostricción sí que se observa un aumento del coeficiente magnetoelástico B1, mientras que en el segundo pico no se ve, bueno, en el segundo pico de magnetostricción no se observa ningún pico de magnetoelasticidad, pero sí se observa una disminución de los coeficientes elásticos. De tal manera que aquí aparece un segundo pico de magnetostricción por la reducción en los coeficientes elásticos. Lo que me interesa de esta gráfica también es comprobar que nuestros valores máximos de coeficiente magnetoelástico efectivo es del orden, perdón, que vuelvo para atrás, es del orden de menos 12 megapascales, un poquito más, es decir, que estaríamos en el orden de magnitud aquí de lo reportado para el primer pico de magnetostricción, ¿vale? O sea, que nuestras capas tienen una magnetoelasticidad muy buena desde ese punto de vista. Bueno, creo que voy un poquillo mal de tiempo. Entonces, bueno, esta magnetostricción o esta magnetoelasticidad la hemos podido utilizar para inducir anisotropías a través de la deformación de sustratos, es decir, crecemos en sustratos rígidos, esto es un sustrato de vidrio muy, muy fino, de un espesor del orden de centenares de micras, que lo podemos deformar ligeramente durante el crecimiento y cuando soltamos tras el crecimiento el sustrato, la capa se queda comprimida y podemos inducir una anisotropía de manera bastante buena, ya que esa anisotropía aguanta un recocido de hasta 300 grados centígrados sin que sufra ninguna variación. Como os comenté al principio, también hemos estudiado cuál es la influencia de la potencia que utilizamos en el sputtering para inducir anisotropía magnética. Estas serían las diferencias en los patrones SANES. Entonces, aquí vemos que a mayor potencia, mayor el número de pares de galio, mayor la distorsión tetragonal y mayor es la anisotropía magnética. De tal manera que estos resultados van en la misma dirección. Bueno, una de las preguntas que nos quedaba todavía sin resolver era el tema de la emanación fuera del plano. Bueno, he puesto aquí, creo que este es, si no me equivoco, el primer trabajo en el que se presentó la anisotropía perpendicular al plano en hierro galio, crecido por MBE. Bueno, esto formaba parte de la tesis de Mariana Barturen. Las capas fueron crecidas en París, en la Sorbona, y ellos vieron estos dominios tipo stripe de manera muy clara en estas capas crecidas por MB. Sin embargo, como ya os comenté al principio, nosotros en nuestras capas crecidas por electrodeposición veíamos este contraste magnético llamado de tipo rizado, y cuando nos fuimos al segundo pico seguíamos viendo este tipo de contraste magnético, este rizado. Este es un trabajo nuestro, estas capas han sido crecidas en nuestro sputtering, pero este trabajo es del grupo de Miguel Civia en la Universidad de Zaragoza, en el que creciendo capas de hierro galio en el segundo pico por MB ven un contraste muy, muy similar a nosotros, este rizado magnético. Bueno, en nuestro caso, bueno, estas medidas fueron hechas por el grupo del doctor Vísero en la Universidad de Ferrara y estas medidas ya fueron hechas en la Universidad Politécnica de Madrid, aquí en España. En cualquier caso, los resultados son muy similares. Entonces, la duda que nos surgía es por qué en estas capas no se ve anisotropía perpendicular al plano, y creemos que se debe a que tenemos una mezcla de fases, ya que en nuestras capas, según
los resultados de SANES tienen fase A2, B2 y DO3, de tal manera que pensamos que toda esta coexistencia de fases puede estar detrás de la ausencia de una anisotropía perpendicular al plano clara en nuestras capas crecidas por sputtering o por electrodeposición y por MB, porque de hecho el grupo de Miguel Siria también da esa posibilidad para explicar su contraste. Podemos llegar a tener anisotropía perpendicular al plano cuando dopamos con terbio, de tal manera que nos aparece una anisotropía fantástica en el plano, unos dominios tipo stripe muy claros, pero bueno, esto necesitamos introducir bastante terbio y desde el punto de vista actual en el que se busca reducir el contenido en terbio, bueno, en tierras raras de los materiales, pues no siempre resulta útil o puede llegar a tener una aplicación. Bueno, no sé, bueno, voy a terminar estas conclusiones. Entonces, las conclusiones de esta primera parte sería que nuestro trabajo demuestra que mediante el sputtering podemos controlar la anisotropía en el plano en capas de hierro galio con una composición alrededor del segundo pico. Nosotros relacionamos la fase B2, pero tanto los pares de galio como la distorsión tetragonal para la aparición de anisotropía magnética. Y vemos que la magnetoelasticidad depende del espesor, ya que también está relacionada con el ordenamiento cristalino dentro de nuestras capas, llegando a obtener valores de coeficientes magnetoelásticos bastante elevados. La mezcla de fases parece que está detrás del hecho de que no consigamos tener una anisotropía perpendicular al plano en las capas de hierro galio, que sí la podemos conseguir cuando dopamos con terbio. Ahora, lo que nos gustaría trabajar es en conseguir tener el hierro galio con una anisotropía perpendicular al plano, ya que en dispositivos de spintrónica interesan los sistemas con anisotropía perpendicular al plano para aumentar la densidad de almacenamiento. Y además nos gustaría tener un mayor conocimiento de qué propiedades del hierro galio están asociadas a la técnica de crecimiento, ya que hay, como están las propiedades totalmente relacionadas con cómo podemos estabilizar un tipo de fase u otra, queremos ver qué propiedades se debe al hierro galio per se y qué propiedades dependen de la técnica de crecimiento, porque con el sputtering podemos inducir anisotropía a través del ángulo de incidencia. Pero, ¿qué ocurre si utilizamos la electrodeposición, ¿no? en la que los átomos llegan de manera aleatoria al sustrato? ¿Es posible crecer capas con una anisotropía? Nos gustaría analizarlo. Entonces, bueno, veo que llevo ya muchísimo tiempo. Me quedan un montón de transparencias, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, a no ser que me digáis lo contrario. Como tú prefieras, Rocío. Es que me quedan un montón, entonces, mira, voy a saltarme muchas, pero esta sí que os la quiero contar. Ok. Entonces, esta sí porque es nuestro último trabajo. Entonces, aquí lo que os quiero mostrar es cómo ya sí hemos conseguido girar la emanación del hierro galio a la dirección fuera del plano mediante el acoplamiento con el óxido de cromo. El óxido de cromo es un antiferromagnético con los momentos magnéticos en la dirección perpendicular. Bueno, eso sí se crece con una textura 001. Además, resulta muy interesante porque la temperatura del óxido de cromo está muy cerca a temperatura ambiente. Entonces, para desarrollar fenómenos de chimbayas, pues tienes que calentar solo un poco por encima de la temperatura ambiente y a temperatura ambiente ya estás por debajo de la temperatura de medio. Entonces, con eso en la cabeza, nosotros comenzamos a trabajar el sistema cromo 2 o 3, hierro galio,
de tal forma que fijamos el espesor del óxido de cromo a 30 nanómetros y variamos el espesor de hierro galio desde 250 nanómetros casi hasta 20. En este caso no hemos hecho SANES o media sincrotrón, pero no observamos indicios de oxidación en los patrones de difracción. Y lo que sí vemos es que según reducimos el espesor de hierro galio, a pesar de que la capa de óxido de cromo que la obtenemos mediante oxidación térmica, aunque no tiene una dirección clara 001, a pesar de eso, como el hierro galio ya tiene una cierta componente fuera del plano, que es la que da lugar a ese contraste magnético que vemos en el MFM de rizado, juntando esas dos cosas, sí que hemos llegado a ver que la capa de hierro galio gira y la podemos llegar a tener perpendicular al plano. De tal forma que hemos abierto ahí también una nueva línea de conseguir controlar la anisotropía magnética del hierro galio y la dirección de su emanación mediante el acoplamiento con el óxido de cromo. Bueno, estamos trabajando también en esa parte. Bueno, toda esta parte no os la he contado, pero bueno, lo que sí que espero que os haya quedado claro es que tenemos un control bastante fuerte de lo que sucede en nuestras películas de hierro galio crecidas por spattering. Podemos controlar la anisotropía magnética, tenemos un coeficiente magnetoelástico muy elevado y creemos que entendemos el origen de la anisotropía magnética y de la magnetoelasticidad en nuestras películas. Lo que no sabemos es si esto es algo que pueda suceder en cualquier sistema o si es algo que depende de nuestro, que va con la técnica de crecimiento, con el spattering. Y luego, mediante el acoplamiento con el óxido de cromo, sí que hemos conseguido girar la emanación fuera del plano. Y bueno, y quiero dar las gracias a todos mis colaboradores, que han sido muchos y variados, de diferentes instituciones, de diferentes países, y bueno, y dar las gracias a las fuentes de financiación. Y ya está. Ahora sí lo dejo. Muchas gracias, Rocío, por la charla muy linda que has dado. Ay, bueno, gracias por este aplauso. Bueno, siento haberme extendido tanto, de verdad. No, está todo bien, está dentro de los márgenes de los horarios del seminario. A mí me gustaría abrir la sesión a preguntas. Si alguno tiene una pregunta, que levante la mano virtual. Así después pasamos a las preguntas que hayan en la sala de conferencia. Bueno, yo puedo empezar, Luis, ¿eh? Bueno. Bueno, gracias, Rocío, por la charla. Gracias. A ver, una de las preguntas, una de las cosas que, bueno, también nos surgieron durante la tesis de Gerardo fue el tema de que efectivamente nosotros por spattering, como crecimos en las condiciones de spattering que crecimos acá en Bariloche y todo eso, o sea, cuando sacamos, calculamos la anisotropía perpendicular, efectivamente también veíamos en algunas muestras que teníamos una anisotropía que tendía a sacar a los momentos magnéticos del plano, ¿no? O sea, una anisotropía perpendicular fuera del plano. Y también la pregunta que nos hacíamos es por qué si ahí también veíamos eso, no aparecían los stripes. Y un poco pensamos, como ustedes, ¿no? Esto de que, bueno, la mezcla de fases y todas estas cosas evita que de alguna forma se formen los caminitos de stripes, ¿no? Porque efectivamente veíamos algo muy parecido a lo que ven ustedes en el MFM, ahí en Ferrara. O sea, el hecho de que uno ve que hay contraste fuera del plano. Nada más que esos contrastes se van balanceando con algunos para el otro lado, digamos, en un rango corto. Sí. ¿Sí? Evitando que se te formen los stripes, ¿no? Y sí. Efectivamente, yo creo que habría que se podría hacer algún tipo de modelito, así tipo micromagnético, simple, metiendo anisotropías en el plano, ¿no? O sea, metiendo una anisotropía perpendicular, ¿sí? Y después metiendo desorden en el plano. Y viendo si con ese desorden uno logra romper los stripes.
Sí, nosotros no lo hemos hecho, pero sí, sí. Y ahí esa parte, claro, a nosotros nos interesa porque, claro, también nos interesaría ver cómo nosotros con el espesor aumentamos la componente de anisotropía en el plano, pues justamente esa simulación también ayudaría. Si aumento la anisotropía en el plano, cómo se tiene que ir esos dominios o ese rizado o cómo se destruyen esos dominios tipo Claro, Stripe. Sí. exacto. O sea, por ejemplo, o sea, la pregunta siempre nos surge porque nosotros acá trabajamos con muchos sistemas con stripes. Por ejemplo, hierro galio, en su momento, bueno, los que crecimos allá en lo de Max, en París, después, por ejemplo, con hierro platino, también Sí, lo he obtenemos visto. stripes, por ejemplo, con permaloy. Y el caso particular del permaloy, ¿no? Un sistema que tiene una bajísima anisotropía fuera del plano, ¿sí? Es tan baja que uno tiene que irse a espesores por arriba de los 300 nanómetros para ver stripes, ¿no? Porque el espesor crítico está muy alto, Sí, y sin embargo forma unos stripes espectaculares, sí, derechos por micrones. Entonces ahí uno se pregunta qué está pasando, porque realmente con una isotopía tan bajita, sin embargo uno obtiene unos stripes espectaculares. Entonces, bueno, ahí salta todo esto de que cómo es la calidad cristalina del film, o sea, cómo se van mezclando las diferentes fases, que por qué sí o por qué no se evitan los exacto. stripes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Y en el caso del permaloid, de hecho, una de las explicaciones es, o bueno, no solo del permaloid, pero creo que de más sistemas, es si hay un crecimiento columnar que te fuerce a que la anisotropía se vaya fuera del plano. Entonces, claro, por eso, de ahí el interés de que ese crecimiento columnar que se invoca en muchos sistemas, como por ejemplo en el permaloid, es algo intrínseco de la técnica, porque se ha visto mucho en spattering, o es también, por ejemplo, si lo haces por electrodeposición te puede suceder. El problema de todos estos sistemas metálicos es que cuando te vas a la micro y nanoestructura es muy difícil de ver muchas cosas, porque, por ejemplo, intentas hacer TEM, pero cuando preparas las muestras, en el pulido y en el tratamiento muchas veces generas tanto daño que no llegas a ver nada. O mis capas son tan policristalinas, bueno, mis capas, nuestras capas, son tan policristalinas que son muy, muy, muy difíciles de analizar porque el grano es tan pequeño, no ves bien las cosas. Entonces, sí, a mí también me interesa lo que estás contando de verdad ver esos stripes, porque unas veces, o porque, por ejemplo, salieron en el MBE, pero, por ejemplo, el grupo de Zaragoza, incluso creciendo por MBE, ya cuando se van al segundo pico tampoco los ven, y creo que en el primer pico tampoco los veían. sí, 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 Entonces, sí, o sea, es sí, sí. interesante lo que estás contando de hacer ese modelo y ver qué anisotropías hacen falta para destruirlo y para generar los stripes. Sí, 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 efectivamente, no sé si Emilio es nuestro teórico, digamos, que Ah, hace simulaciones, así que pues que sí, nos acá lo veo a ayude. Emilio, está Pues estoy invitado, deseando. pero sí, sí, ahí ya le estoy diciendo frente a todos que estaremos interesados en ver estos sistemas. Yo también, sí, sí. Bueno, gracias, Rocío. Nada, gracias, Julián. Voy a abrir un Ahí, momento la ventana. ahí Carlos tenía una pregunta. Adelante, Carlos. A ver. Estás muteado, Carlos. Hola, Se Carlos. nos fue Carlos. Sí. Bueno, pasamos a Gerardo mientras... Gerardo, ¿quieres empezar con la pregunta mientras vuelve Carlos? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal, Rocío? No te había podido saludar, tenía problemas con el audio Nada, cuando hola, empezamos. Gerardo. Nada, me sumo primero a los agradecimientos por darnos la charla, la verdad estaba muy buena. Y tengo una pregunta un poco en la misma línea de lo que venías contando y también de lo que decía Julián, ¿no? O sea, si no entendí mal, vos explicaste que tenías muestras en el régimen balístico, si crecías por Sí, spattering, sí, y una de las principales cosas que veían es que a medida que aumentaban el espesor de las muestras, veían más pares de galio, ¿no? sí. Más de esta Sí, y estructura, lo cual, distorsión bueno, tetragonal, claro, sí. distracción tetragonal y cambios
en la anisotropía. Y el Sí. tema por el cual posiblemente no se veía, digamos, este ordenamiento en forma de stripe, era porque, de acuerdo a los estudios que habían hecho ustedes por sincrotrón, veían que tenían un conjunto de la fase B2 y DO3. Bueno, la fase B2 y la DO3 solo con el SANES no las puedes diferenciar. Lo que nosotros hacemos es, mediante la simulación, simular que las ordenas y parece que la fase B2, cuando la ordenas, te aparecen de manera natural los pares de galio y eso es lo que te aumenta la anisotropía magnética. Pero desde el punto de vista experimental, la fase B2 y la DO3 es que no las puedes diferenciar porque la DO3 es una superestructura. Y con los rayos X, es que no sé si ha quedado claro, y con los rayos X no vemos picos que podamos asociar a cada una de las fases. Ese es el problema. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Justamente está ese problema en rayos X, es un poco... Hay algunas, en la literatura, hay algunos trabajos en los que he visto de que hay veces que aparece un piquito que asocian a la DO3, creo que Sí, cerca de 50 y algo, hay varios, sí, no hay me varios, recuerdo, que uno sí, puede verlos o no, es verdad, o sea, depende de... Pero exacto. a mí se me ocurre también, a propósito también de los avances un poco en las microscopías de transmisión, ¿han Sí, intentado ver algo, por ejemplo, en TEM? Yo he estado enterado de que últimamente pueden ver tan cositas hasta como desplazamientos de oxígeno, o sea, una cosa que me impresionó y mucha gente sí. dice que capaz que pueden identificar ordenamiento para ver cómo está ordenado realmente el hierro y el galio. No sé qué... Pues sí, las capas nuestras pues las han mirado el equipo de María Varela, de aquí de la Complutense, y pues entre María y Nevenko Biskup, ¿no? Y ellos, el problema es que, por ejemplo, para ver desplazamientos de átomos de oxígeno, eso lo ven en óxidos altamente cristalinos, porque, bueno, el grupo de Jacobo Santamaría, que trabaja aquí en la Complutense, son capas, por ejemplo, muy cristalinas, altamente epitaxiales. Entonces, ahí ver un desorden o ver un strain es más fácil, o ver, por ejemplo, cambios de composición a lo largo de una intercara. Ahí es más fácil, como están todos los átomos muy bien ordenados, ver esas pequeñas diferencias, sí, pero como las capas que nosotros hacemos tienen unos tamaños de grano a lo mejor de 10 nanómetros, 20 nanómetros, están tan desordenadas y luego las tienes que pulir que se induce mucho daño. Entonces, las han mirado y, bueno, lo he quitado, pero, a ver, lo voy a poner un momento. O sea, sí tenemos algunas medidas, a ver, bueno, aquí tenemos algunas medidas de TEM, que esto han sido unas multicapas, pero bueno, y de hecho, aquí hay una, bueno, es que esto lo iba a contar, pero no me ha dado tiempo. Y no se ve nada, mira. A ver si consigo quitar la presentación y hago esto más grande un momentito. Esto era así, esto lo tenemos publicado y esto va así la figura. Lo que pasa que es que, entonces, un momentito que lo pongo, perdone. No, está bien. Mira, ahora sí lo ves, ¿verdad, Gerardo? Sí, se ve perfectamente. Fíjate, esto es cómo fueron, empezaron midiendo aquí, cómo fueron bajando y llegaron aquí. Pero ahí se les hace muy difícil seguir obteniendo información porque está todo muy desordenado. Y para ver bien las fases tienen que encontrar un eje de zona y orientar muy bien la muestra. En una muestra policristalina, orientarla es muy difícil. Entonces, bueno, no perdemos la esperanza pero no sabemos si va a ser posible. También, como siempre digo, de hecho, la magnetoelasticidad es mayor
en aquellas capas que están más desordenadas, que son las más espesas. Entonces, llegar a tener una capa muy ordenada no sé si es bueno para muchas cosas. Bueno. Claro, claro. Perdón que me extienda un poquito en la pregunta, pero a propósito de lo mismo. Sí. Yo no sé si había entendido mal, pero también creo que dijiste de que a medida de que aumentabas el espesor y tenías más pares de galios, o sea, como que pensaban de que la estructura era un poco mejor, o sea, que tenían una Sí, muestra justamente por este ordenamiento. sí. ¿Eso quiere decir a que ya no están teniendo en principio muestras policristalinas, sino que están teniendo o No, son son, simplemente policristalinas más ordenadas? sí, policristalinas ¿No más te ordenadas. ayudarían un poco para los estudios de TEM en los que necesitas un ordenamiento? No, porque siguen siendo bastante Ah, policristalinas, sí, ah, sí, sí. Los picos de difracción, los nuestros siempre son muy bajitos y muy anchos. Entonces, sí, como igual que los nuestros, un poco sí, la que te dificultad. complica todo mucho porque Complicado. hay veces que con el ruido ya, pues eso, no podemos decir, oye, pues no vemos un pico de la fase de O3 porque lo mismo está, pero no lo vemos. Claro, está bien. Bueno, muchas gracias, Rocío. Nada, gracias, Gerardo. Ahí volvió Carlos Ramos. Adelante. Tenías una pregunta, me parece. Sí, comentarios, no sé, la diferencia principal entre las muestras de MBE y de spattering, ¿cuál sugieres que es el MBE se realiza a alguna temperatura, el spattering a qué temperatura se realiza Sí, eso? claro, no lo he contado. Nosotros crecemos a temperatura ambiente. Bueno, más que a temperatura ambiente el sustrato no lo calentamos. Se calienta por los impactos, pero Claro. nosotros no lo calentamos. Entonces, de esa manera también conseguimos enfriamientos muy, muy rápidos, porque como en el hierro galio lo que te interesa es enfriar muy deprisa para subir la magnetostricción, o eso es lo que parece que es necesario, ya que en las muestras templadas te sube la magnetostricción. Uy, que ahora me quedo yo sin batería. Entonces, una manera es pues enfriar muy rápido. Entonces, nosotros lo que hacemos es no calentamos el sustrato, entonces los átomos pasan de fase gas a fase sólida de manera instantánea. Sin embargo, en el MBE, en el de Zaragoza, creo recordar que crecían como a 150 grados centígrados, que bueno, no es mucha temperatura para ser MBE, pero ya están por encima de nosotros. Y en Max no me acuerdo cuánto calentaba, 400, 300, en París no sé a cuánto calentaban, 300, por ahí no mucho tampoco, porque el arsenuro de galio, el sustrato también, se les podía difundir el arsénico, no me acuerdo muy bien, pero 200, 300. Y acá no sé cómo lo hicieron Gerardo y temperatura ambiente se hizo o... Ahí volví, tengo que sacarme los audífonos, estoy en la oficina. No, nosotros, bueno, primero hicimos una serie a temperatura ambiente y luego nosotros hicimos recocidos a 250 y a 450 grados. O sea, claro, fue así el proceso. Para ver qué pasaba con eso. Eso. Y una última, ¿y qué opinas de la disminución de C11 menos C12 que decías de las constantes elásticas? Yo, Tetragonales, eso, ¿no? sí, pues yo, claro, por eso he puesto esta... Eso es algo que siempre me preguntan, claro, por eso hoy ya he puesto la gráfica. Bueno, sí, la voy a poner. Yo es que en este caso, ahí va, a ver si me la ves. Yo en mi caso, esto sería las medidas para muestras masivas, ¿vale? A ver, voy a poner esto para marcar. Vale, esto es lo que está reportado. Y es verdad que el segundo pico aparece porque te bajan aquí las constantes elásticas y por eso aquí te aparece este pico. Pero si desde el punto de vista de la aplicación te interesan los coeficientes magnetoelásticos elevados, en el primer pico nosotros estamos prácticamente igual. Perdón, nosotros en el segundo pico estamos muy cerca de estos valores.
Este pico máximo sería 15 megapascales y nosotros en esta película estamos a algo más de menos 12,5, menos 13 megapascales. Cuando trabajas en cuando trabajas en material masivo, tu material se tiene que alargar y contraer. Pero cuando trabajas en película delgada, la capa tiene que vencer al sustrato. Por eso te interesa un coeficiente magnetoelástico lo mayor posible. Y nosotros en este caso estamos con valores, pues eso, por aquí, prácticamente del primer pico. Entonces, es verdad que esto sucede en el material masivo, pero en película delgada nosotros estamos con valores de magnetoelasticidad efectiva, es verdad que esto es el B1, pero muy, muy parecidos a estos valores. Entonces yo creo que a lo mejor para una aplicación del hierro galio del segundo pico en su forma masiva, quizá no sea lo más interesante porque tienes esta bajada en los coeficientes elásticos, pero desde el punto de vista de la película delgada no lo veo tan mal. No sé. No Muchas gracias. ¿Sí? Oh, ok. Está bien. Yo tengo una pregunta, Rocío. No me quedó claro, o capaz que se me pasó, ¿cuál es que no lo expliqué bien, seguro, no te veo. el objetivo de fabricar las heteroestructuras de hierro galio con hierro terbio? Ah, bueno, claro, es que no lo expliqué. Como iba tan mal de tiempo, vale, ahí teníamos, a ver, bueno, las hemos hecho para varias cosas. A ver si, vale. En primer lugar, las empezamos a hacer en el año 2000, bueno, ya hace mucho, esto fue cuando lo publicamos, o sea que lo empezamos a hacer en el 2010-2011. Lo que queríamos ver era obtener un material con una magnetostricción entre la del terbio hierro 2, que tiene 2.500 partes por millón, y la del hierro galio, que en película delgada tiene como 100, y llegar a un compromiso para el campo coercitivo, es decir, tener un valor de magnetostricción entre estos dos valores y lo mismo para el campo coercitivo. Entonces, por eso empezamos con las multicapas. Y la verdad que tuvimos, pues bueno, bastante buenos resultados, ¿no? Llegamos a una magnetostricción de casi 550 partes por millón con un campo coercitivo de 400 este. Luego, esto lo dejamos un poco aparcado porque empezamos solo con la película delgada de hierro galio y comenzamos a trabajar, y luego lo hemos vuelto a retomar para el tema de la anisotropía perpendicular al plano y para la formación de paredes, ¿vale? Para las racetracks. Entonces, quedándome solo con esto, las tierras raras se acoplan antiferromagnéticamente, bueno, las tierras raras pesadas como el terbio o el gadolinio se acoplan antiferromagnéticamente con los metales de transición. Entonces, en una multicapa de terbio-hierro, hierro-galio, tienes aquí un acoplamiento antiferromagnético que te forzaría la aparición de una pared a lo largo de la capa. Si quieres lo pongo así. Y cojo el punto. Y eso fue lo que intentamos ver, que bueno, más o menos lo hemos visto. Entonces, el único problema que hemos tenido es que la capa de hierro galio en realidad se forma una aleación ternaria y no tenemos hierro galio, sino que tenemos terbio hierro galio. Pero bueno, aún así, podemos... Ahí el hierro galio, Sí. ahí el hierro galio no es ferrimagneto, no solo lo es el terbio, hierro terbio. A ver, el terbio hierro es ferrimagnético y el terbio hierro Sí. galio también, claro. Por eso tienes aquí átomos o momentos magnéticos asociados al terbio a lo largo de toda la película, ¿vale? Entonces,
Cuando partes de la saturación, pues tienes el hierro saturado en la dirección del campo y el terbio en la dirección opuesta. Y cuando quitas el campo, se te va generando la pared que se nuclea y luego se propaga. Y entonces tienes dos. La primera que te aparece será aquella que aparece para menor campo. Entonces, aquí hicimos un pequeño modelo de cómo eran los valores de nucleación, tanto para la capa de terbio hierro galio, bueno, que es nominal hierro galio, y la de terbio hierro dependiendo del espesor. Entonces, en el modelo tenemos en cuenta tanto la energía de pared como que en un trabajo anterior vimos que la emanación estaba inclinada, como el canje en la intercara. Y con eso, bueno, pues podemos simular bastante bien estos campos de nucleación que vemos aquí. El problema que tenemos es que como hay difusión, pues los procesos de nucleación de paredes los vemos solo a baja temperatura. A temperatura ambiente no lo vimos claro, porque tienes que jugar con las temperaturas de compensación de los ferrimagnéticos. Claro, pero si bajas la temperatura, ahí pones una variable más que es la temperatura de compensación del ferri. Sí, lo que pasa es que aquí estábamos en un estado en el que las dos capas eran hierro dominante. Tanto la de terbio hierro galio como la de terbio hierro, porque esta estabas exacto, en la que lo que se orientaba en la dirección del campo era el hierro y el terbio se orientaba en la dirección antiparalela. Okay. No sé si te he contestado, Luis. Sí, creo que sí. No, pero ¿cuál es la duda que te surge? O sea, ver Que si lo podemos utilizar a más alta temperatura, ahora mismo estas capas no, a lo mejor jugando con otros espesores u otros contenidos u otras composiciones sí, pero con estas nosotros al menos no, porque cuando trabajamos a temperatura ambiente solo vemos un salto. Okay. Entonces, aquí lo bueno es tener a lo mejor varias paredes, ¿sabes? Ok, sí. Vale. Gracias, Rocío. No sé si hay alguna otra pregunta más. Me parece que no. Yo tengo una para terminar así rápida. Vale. ¿Puede ser, Luis? Sí. Bueno, Rocío, así para cerrar. Sí. Bueno, ahí mostraste el hierro galio sobre el óxido de cromo. Sí. Bien, y mostrás ahí que se pone perpendicular, o sea, estás venciendo toda la parte de magnetizante, digamos. Sí. ¿Ahí pueden ver stripes o qué ven en el MFM? Pues ahí hemos visto, sí hemos visto stripes. Espera, eso no lo tengo en el, pero lo tengo aquí. Mira. Vale. Bueno, este es nuestro paper, ¿vale? No lo tengo en la... No son unos stripes ahí súper claros, pero sí que los vemos un poquito... Voy a coger la manita. Sí que más o menos los vemos. Bien. Los vemos mucho mejor que con el hierro galio. Entonces, el problema ahí es que el óxido de cromo es policristalino. Ajá. Y no tiene todos los momentos magnéticos en la dirección perpendicular. Entonces, como Mirá que vos. no, claro, porque en aquí, la textura del óxido de cromo no es la buena, tendría que ser 001. Pero como crecemos el cromo y luego lo oxidamos térmicamente, el óxido de cromo nos sale 012, 116, vamos, tenemos diferentes orientaciones y no son ninguna totalmente la buena. Entonces, vemos, esta es la morfología. Aquí vemos, deberíamos de haber hecho, tenemos alguna medida un poco mejor, pero por ejemplo, esto es el hierro galio sin nada, porque aquí el microscopio, el MFM, esto lo hicimos en Madrid, no estaba funcionando súper bien.
tenía bastante ruido, pero bueno, sí que empezamos a ver los stripes, o sea que aquí sí que los tenemos. Bien, mira. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, gracias. ¿Y tiene idea del acoplamiento entre entre el cromo oxígeno y el hierro galio? Claro, aquí no vimos oxidación. Si vemos alguna componente de anisotropía debido al oxígeno acoplado con el hierro galio, ¿a eso te refieres? Sí. O sea, si ven algún tipo de algún acoplamiento del que sea entre las dos capas, digamos, acoplamiento magnético, ¿no? Sí, bueno, el acoplamiento, como lo vemos, es pues que, bueno, también vemos Epstein Bayes, por ejemplo. Claro. O sea, vemos Epstein Bayes a baja temperatura. Pero bueno, eso también lo estamos estudiando porque tenemos ahí un poquito de problemas ahí. Y Bien. bueno, estamos estudiándolo porque lo vemos bien a baja temperatura, pero nos interesaría verlo más cerca de la temperatura de NEL. Claro. Y de hecho, estos valores los simulamos con este modelo, que es el modelo de Malotsemov, que tiene en cuenta que puedes tener una intercara rugosa y que además el óxido de cromo tiene una anisotropía magnética relativamente baja. Entonces, ahí sí que vemos este desplazamiento de los ciclos, pero como os digo, a baja temperatura. Y bueno, a alta temperatura, a temperatura ambiente, no llegamos a ver Epstein Bayes, pero la emanación sí que ha girado. Entonces, bueno, ahí también vemos ese acoplamiento. Pero nos quedaría mejorar ese acoplo, porque todavía es pequeño, y ver qué sucede para otros espesores de óxido de cromo, porque aquí este lo teníamos fijo, y ver si realmente existe aquí oxidación o no. Ay, perdón. Que bueno, para este espesor de 30 nanómetros no lo vemos. Bien, bárbaro. Bueno, interesante esto. Bueno, gracias, Rocío. Nada, gracias a ti. Gracias, Rocío, nuevamente por la charla que nos has compartido. Nada. Eres bienvenida a compartir tu trabajo cuando gustes en los seminarios de nuestro laboratorio. Sí, bueno, ya me gustaría ir a Argentina. Bueno, tenemos la posibilidad del SPIN en noviembre, si se puede. Bueno, y saludo a Martín Sirena, que no sé si se acuerda de mí, pero que nos conocimos allá, ¿no? ¿Verdad, Martín? Es que no tiene micrófono. Yo creo que nos conocimos, ¿no? En el 2004. Ah, sí. En el laboratorio de FAR. Ah, que sí, Martín. Ah, mira. Que me hace mucha ilusión verte después de tanto tiempo, que no me he olvidado. Tanto tiempo. Sí, totalmente. Ay, Dios, madre mía, el mundo es me alegra mucho. Yo también. Bueno, perdone, es que quería saludarle, que no se ve tanto a gente que has conocido hace 12 años. Sí. Qué locura. Qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, ya habrá un momento. Muy lindo trabajo. Espero puedas venir pronto, Rocío, a Argentina. Estoy seguro de que se va a dar la ocasión. Muy bien, sí. No me he enterado, perdón. ¿Cómo dices? Que no me he enterado de lo último, perdona. Que ya se va a dar la ocasión de que vengas a Argentina a avisar a sí, bueno, es que quiero que se escuche bien. Está bien. Bueno, doy ahora por finalizado el escenario número 4 del laboratorio y la próxima semana los invitamos a que escuchen la charla de María Fernanda Aguilar, que es postdoc de nuestro laboratorio, que nos va a contar un poco sobre lo que hizo en su estadía doctoral. Con esto, muchas gracias y invito a los miembros del laboratorio a quedarse porque hay una reunión de grupo, así que... Venga, oye, muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Adiós. Un gusto verte. Hasta luego. Nos vemos.